toda discusión de lo que es el hombre tiene que tener en cuenta que el hombre es cuerpo y alma. Me parece que nadie duda de que somos cuerpo. Me parece que también no hay posibilidad lógica de dudar que tenemos una realidad superior al cuerpo, que es el espíritu. Si no se dan las dos cosas, no hay persona humana. Por lo tanto, si hemos de hablar de una vida eterna de la persona humana, tenemos que entender cómo vamos a seguir siendo lo que somos. Una realidad material, cuerpo, con una realidad espiritual, alma, de tal manera que se dan las funciones propias de ambos, y esas funciones determinan lo que es la actividad humana. Entre gente, incluso gente piadosa, incluso gente que tiene formación teológica católica, en años recientes ha habido una tendencia muy extraña a jugar con el concepto de resurrección, de tal manera que prácticamente se niega, sobre todo a partir de la teología protestante. Teología protestante que se basa últimamente en la negación de todo aquello que no se entiende. Una teología de Bultmann, por ejemplo, en que se niegan los milagros, porque no se entienden, entonces hay que negarlos. No se entiende la vuelta a la vida de Cristo después de su muerte, por lo tanto hay que decir que todos los relatos evangélicos son una manera de hablar poética, simbólica, que lo único que dice es que los apóstoles tenían una persuasión de que de alguna manera Cristo estaba con ellos. Esto es vaciar completamente de sentido el dogma de la resurrección. Y como dice San Pablo, si Cristo no resucitó de los muertos, vana y vacía es nuestra fe, y nosotros somos los más miserables de los hombres. De esta manera, pues, tenemos que darnos cuenta que nuestra fe se basa en testimonios de hechos históricos. Nuestra fe se basa en hechos históricos. Y a este respecto también quiero hacer notar lo que significa hecho histórico. Porque también se dice a veces, no, la resurrección no es un hecho histórico, porque nadie la presenció, por lo tanto no se puede decir que es un hecho histórico. Y yo digo, ¿alguno de ustedes ha presenciado el hecho de que yo nací? No. ¿Dudan ustedes de que es un hecho histórico que yo nací? No. Porque se ven las consecuencias. De modo que si yo veo a un señor, un cadáver en el suelo, aunque no haya visto el momento de la muerte, digo, este señor ha muerto. Y si le veo vivo más tarde, tengo derecho a decir, este señor ha resucitado, aunque no haya visto el momento de la resurrección. Lo contrario es absurdo, lo contrario es jugar con palabras. Y algunos de estos teólogos, incluso católicos, dicen, no, la resurrección es un hecho metahistórico. ¿Y qué quiere decir metahistórico? Pues si quiere decir algo que valga la pena, querrá decir simplemente que siendo un hecho histórico tiene consecuencias más allá de la historia. Muy bien, si eso quisiesen decir no tendría yo objeción alguna, pero no. Contraponen metahistórico a histórico para decir que no es un hecho histórico. Esto es absurdo. De modo que pensemos primero en la realidad básica de que la fe se basa en hechos históricos. Y quien lee el Evangelio no puede menos de constatar que dicen allí, no solo en el Evangelio, sino en las otras
partes del Nuevo Testamento, las actas de los apóstoles, las cartas de San Pablo, dice: lo que vimos y oímos y tocamos con nuestras manos, esto es lo que anunciamos, para que también ustedes crean. Y dice: nosotros que vimos a Cristo después de su resurrección, que le tocamos y comimos con él, somos testigos de esto. Y en todo hecho histórico, el testimonio de testigos fiables es la única manera de tener certeza. Ustedes no pueden saber qué ocurrió hace 100 años, sino por el testimonio de quienes estaban presentes y han escrito o han transmitido de palabra lo que entonces ocurrió. Y de esa manera se establece la verdad de hechos históricos. Pues bien, tenemos testigos, los apóstoles, que son capaces de testificar lo que vieron y tocaron, y que fueron tan sinceros en su testimonio que dieron su vida por él. De modo que el hecho de la fe tiene que basarse en pruebas históricas. Y estoy insistiendo en esto porque aun entre gente muy piadosa hay veces la impresión de que la fe se tiene sin pruebas, porque sí. No puede ser así. Dios nos ha hecho racionales, y el creer sin pruebas es irracional, es absurdo. Si uno cree algo sin pruebas para ello, está actuando irracionalmente. Tenemos que tener pruebas, y estas pruebas de carácter histórico se ven precisamente en el testimonio de testigos fiables que dieron ese testimonio incluso a costa de su vida.